Nada, sino decir cuatro cosas, y además como mi compañero tiene aquí un montón de folios bien escritos, que luego yo voy a decir algunas cosas más polémicas. En primer lugar, estamos desde el Líder 1. ¿Por qué es tan difícil cada vez que hay un nuevo programa? ¿Por qué? Qué difícil es enfrentarnos de nuevo, Líder 1, Líder 2, Líder Plus, Brother 1, Brother 2, ahora Líder 5, como quieran llamar. ¿Qué dificultades? ¿Por qué tantas dificultades? Si estamos haciendo en el territorio lo que tenemos que hacer, si estamos creando el 55% del empleo en las zonas rurales, si estamos trabajando bien según todo lo que sale por ahí escrito, excepto del ministro, que ahora me referiré. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a alguien quiere que nos cueste tanto terminar un programa y empezar otro? Me alegra que esté aquí el compañero de mesa, Martínez Arroyo, con el que antes estábamos al otro lado de la barricada discutiendo tardes, noches y mañanas en el ministerio, y de verdad, compañero Paco, de lo que pensamos que iba a ser este programa que estamos cerrando a lo que es, no tiene nada que ver. Los que estáis aquí, gerentes y presidentes y compañeros de juntas directivas, querido compañero Paco, aquello que hablábamos de que esto se iba a ir al garete, no se ha ido, pero puede ser, está a punto. Te digo que aquel éxito famoso de que España fuera el único país del 10% para que los equipos tuvierais unos fondos necesarios, que no es nada del otro mundo, que al final seremos el 2% de la paz, pero bueno, esos 1.500 millones que conseguimos sacar con 3.000 millones del Estado para comentar, bueno, pues alguien un día en la red rural con nocturnidad, alevosía y reuniéndose las comunidades la tarde anterior para que no pudiéramos Felipe, Andrés y yo presentar un escrito que algunos compañeros no entendieron por razón, pues ya se decidió que se podía bajar al 5. No me preocupa para este periodo, pero para el siguiente vuelve a decirle a las comunidades autónomas que necesitamos el 10, el 12, el 15 o el 20. Que no se parece en nada, ¿no? Lo que era un proyecto interesante para España, que todo el mundo quería cooperar con nuestro país, se llegó y se dijo la cooperación se para, se quita y ya no hay cooperación. Mañana ya no hay cooperación. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque no hay cooperación. Mañana no hay proyectos pilotos. ¿Pero por qué? Porque ya no hay proyectos pilotos. Mañana se cierra la red rural nacional. La primera que se va a cerrar es la española. Qué bien. Ya está cerrado. Ni siquiera se convocó para cerrar. Quiero decir que... Y luego la cantidad de diferencias entre las comunidades autónomas. Todavía hace poco ha llegado un escrito de la Comisión diciendo cómo hay que aplicar el 20% de los gastos. Y todavía hay comunidades que no saben qué hacer ahora con eso porque o aplicaron mal, o aplicaron bien, o no aplicaron como tenían que aplicar. Estamos cerrando. Estamos cerrando. Entonces, claro, esto nos va a perjudicar. Lo que decía el profesor Esparcia ahí, porque yo firmo era todo lo bueno que salía ahí, menos algunas cosas, pero nos va a perjudicar mucho, 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 y alguien dirá luego, no lo habéis hecho bien, habéis hecho las cosas como y vendrá el ¿cómo se llama este? El Tribunal de Cuentas diciendo tonterías. Porque dirá que hemos hecho barbaridades y no es verdad. Y llegará incluso a decir que por qué habéis financiado proyectos de tantos colectivos de vuestro territorio que pertenecen al grupo. O sea, nosotros decimos a los colectivos que se metan en el grupo, y el Tribunal de Cuentas diciendo que por qué financiáis a los del grupo. Y que eso está mal hecho, o algo peor. Con toda su buena voluntad, su director de Hacienda el otro día diciendo que está muy preocupado porque el sector privado va a tener el 51%. Cuando os estamos escuchando que los grupos están politizados porque tenemos el 50%. ¿Qué queda? Entonces, esos problemas son los que tenemos que debatir entre un periodo y otro, y nosotros lo único que hacemos es trabajar en el territorio e intentar que... No obstante, para el nuevo periodo a nosotros, a la red española, nos gusta mucho la letra. La letra que ha puesto aquí el profesor y que estamos absolutamente de acuerdo con otras cosas. A nosotros nos gusta la letra. Como nos gusta el informe del Parlamento, el informe de la Comisión, algunas enmiendas importantes que se han aprobado, nos gusta el informe del Consejo Económico y Social por mayoría absoluta, nos gusta el nuevo informe del Comité de las Regiones, que es muy interesante, que lo firma el presidente del Comité de las Regiones de Murcia, que lo ha hecho muy bien el informe, pero no lo aplica así en Murcia. Pero está muy bien, el informe del Comité de las Regiones está magnífico, lo podéis leer, porque es muy bueno, muy bueno. Es que los grupos de Murcia creen que tienen más problemas de lo que hay siempre. Pero no nos gusta la música. No nos gusta absolutamente la música, porque el que tiene que poner la primera música es el ministro. Ministro que cuando negociamos Brother 2 y Líder Plus nos atendía muy bien. Y conseguimos temas muy interesantes. Y sin embargo ahora, yo lo digo sinceramente, si alguien se siente ofendido, lo digo sin ninguna animadversión, porque me gustaría que no fuera así. A nosotros no nos ha recibido todavía. Y nosotros hemos pasado a ser ese etcétera del principio de paternaliado que decía la compañera de Hacienda.
que ponía ONGs, agrícolas, tal y tal y tal, y etcétera, etcétera, ahí somos nosotros. Y claro, cuando yo leo lo que ha dicho en el Parlamento de Andalucía sobre el líder, me preocupa mucho. Me preocupa porque antes, hace unos años, éramos los de las farolitas. Después fuimos los de las aceras, y tanatorios, y campanarios, y no sé qué, que nos hemos tenido que comer. Después éramos los que le quitábamos el dinero a los agricultores. Aquí está el compañero de Lupa, que sabemos que colaboramos en todos los informes, eso se ha superado ya. Pero cuando el ministro dice lo que dice en el Parlamento andaluz, a nosotros nos ha preocupado mucho. Y de hecho, les ha mandado una carta, César ha mandado una carta muy dura, que la tendréis, la habréis visto en internet o en las redes. Cuando dice lo que dice es muy preocupante. Pero cuando dice que se calla lo que no quiere decir, pero que está muy bien informado y podría decir muchas cosas sobre el líder, pero que no las dice por ser ministro, es peor. Y esa es la música que nos gusta. Y cuando se reúnen las comunidades autónomas, el otro día, todas, durante día y medio, y sacan las conclusiones que sacan, hay algunas que tampoco nos gustan. Porque no se habla del trabajo, no se habla de los grupos, no se habla de la animación, no se habla de los proyectos, no se habla de estrategias, en las que estamos dispuestos a mejorar. Yo siempre digo que tenemos luces y sombras, y que cada vez tendremos, como nos dice el reglamento también, que mejorar. Pero las conclusiones las tenéis, las hemos mandado a los grupos, se fijan en dos para el siguiente periodo que les preocupa mucho a las comunidades autónomas. Añado más, el 20 y el 21, ¿no, Felipe? El 20 y 21 hemos conseguido por fin tener una reunión con el Ministerio y con las 17 comunidades autónomas, que espero que vayan todas, y no solo desarrollo rural, sino también los organismos de gestión, a San Fernando de Henares, donde podamos discutir cómo poner en marcha este programa allí, in situ, las 17 comunidades autónomas. Los grupos, no podemos ir todos, los 164, tenemos una media de 100, la representación por cada red, para que no se rompa la cadena, porque la conclusión es que administrativamente no lo estamos haciendo bien, y como no lo estamos haciendo bien, es mejor que en el siguiente periodo lo haga la comunidad autónoma. Y que además pague también la comunidad autónoma, porque así... Este aspecto de pague la comunidad autónoma lo podemos debatir. Hay grupos que están también preocupados por lo de beneficiario final. Lo podemos debatir para este periodo. Podemos debatirlo, pero lo de que administrativamente no, eso no lo podemos conseguir. Porque todavía hay alguna comunidad autónoma que no ha cerrado su manual de procedimiento o su régimen de esto. Y estamos finalizando el programa. Porque el PDR, todas las dificultades que estamos teniendo, etcétera, etcétera. El tema que ha dicho la asesora, la compañera de Hacienda, la que estuvimos viendo el otro día en las redes, y al subdirector de Hacienda. Ellos no están por el multifondo. Claramente Hacienda. Yo agradezco que nos lo dijera con total claridad. No quieren multifondo. Y se le va a aconsejar a las comunidades autónomas no multifondo. Entonces tenemos que luchar en cada comunidad autónoma, porque soy soberano, la comunidad autónoma, para poder tener el tema del multifondo. Entonces, creo que eso es una obligación nuestra de estar con el tema del multifondo. Pero también la participación. Porque cuando se está hablando ya de la condicionalidad es ante, ya nos está afectando lo que están haciendo. Y además se ha visto clarísimo, si habéis leído, si habéis analizado bien lo que ha dicho, ya nos está afectando, pero ya se está pidiendo datos a las comunidades autónomas sobre el restante. Mi comunidad ya está entregando datos, pero a nosotros no nos han podido para nada. Yo no sé en otras comunidades, yo luego en la monitoría en otras tampoco. Y en Andalucía, en principio no sé si habéis tenido, pero lo que se están pidiendo datos ya nos va a obligar luego a algunas cuestiones muy importantes para el tema del futuro. Así que estamos muy preocupados y tenemos que exigir a las comunidades autónomas nuestra participación directa, en ese cuadrito que ponía ahí arriba. Ese cuadrito va también en el acuerdo de asociación, en las fichas va. Es verdad que estamos en el Consejo de ONGs de España, la red, bien, pero no queremos estar como una ONG, queremos estar como grupos de acción local o grupos de desarrollo rural, que tenemos una experiencia, que estamos trabajando, que queremos aplicar este programa, que hay algunas cosas que nos gustan y otras que tenemos que modificar y que queremos trabajar, entonces nos tienen que convocar.
Hemos hecho un foro, un documento, de todo, lo hemos dado al ministro, nos ha contestado, va a contar con nosotros, esperemos que así sea y podamos trabajar en todas las comunidades autónomas y en todos los territorios. Tema de fondos. Va a haber menos dinero porque quieren. Porque esta vez sí se nos permite tener más fondos. Pero alguien ya ha mandado ese chip, el otro día en la reunión de todos los grupos europeos en Bruselas, y alguien ha mandado esa cosa de que alrededor de 3 millones, es decir, os vale medio kilómetro de autovía. No. Con 3 millones y un equipo técnico fuerte para desarrollar una estrategia territorial no se puede llevar adelante. Es que no se puede ni llevar para sacar adelante el PDR, ni para hacer los controles, ni el chi, ni no sé qué, ni el otro, ni la moto, ni ir al terreno, el volver, ni no sé qué, las auditorías, y no sé cuánto y tal, ni trabajando 24 horas. Entonces tenemos que ver el tema. El tema del urbano, que a mí me preocupa mucho. Os voy a contar una cosa. En la República de Chequia han tenido grupos de acción local, es el vicepresidente de la red europea. Nos convocó el otro día, nos enseñó unas diapositivas, está por ahí también que estaba. Todos los ayuntamientos han puesto un cartel a la entrada de su pueblo diciendo que no nos quiten el líder. Van a quitar el líder si acabáis de empezar, porque algún gobernante ha dicho que como las zonas rurales ya han tenido líder, ahora les toca a las urbanas. Y cuando el río suena, cuidado que a veces, sobre todo este año, más que nunca, agua lleva. Con lo cual a mí ese tema me preocupa. Ya os conté una vez, además aquí en Andalucía, una anécdota del responsable de Toulouse, a nivel municipal, de un encuentro en la comisión sobre rural y urbano, que decía que lo único que le preocupaba a él era que sus ciudadanos no se fueran a vivir al mundo rural y que había que parar la inercia de vivir en el mundo rural porque a Toulouse se le estaba yendo a la gente. Entonces, estamos absolutamente de acuerdo en el tema rural-urbano, pero hay que enfocarlo de alguna manera. Y termino porque me van a llamar el tema. Tengo aquí algunas cosas que las va a decir seguramente José Andrés, de cómo debe ser el tema del futuro, pero quiero decir una cosa. A mí me preocupa cómo va a ser el PDR de cada una de las comunidades autónomas. Si va a ser corta y pega, como el que tenemos ahora, no tenemos nada. Porque estamos trabajando, por lo menos en Extremadura, para no ofender a ninguna comunidad autónoma, estamos trabajando en un PDR hecho en el 2006 que no vale para el 2014-2020. Pero es que es corta y pega desde 2001 a 2006. Las mismas medidas y las mismas submedidas, las mismas tonterías de un lado y las mismas tonterías de otro. Y estamos dejando la cantidad de ciudadanos en el territorio que nos vienen a ver sin ayudas. Y eso, con la que está cayendo, es un problema tremendo. Yo tuve una reunión con muchos colectivos a los que no hemos podido dar ayuda y me reclamaban temas que no podemos financiar. Que algunas las ha dicho la compañera de Hacienda, microcréditos, dinero a devolver, otro tipo de ayudas pequeñas, dinero por adelantado, dinero para equivocarse, dinero para fracasar. Entonces, sí pediremos y pedimos a las comunidades autónomas que nos permitan trabajar en el PDR. Si nos permiten trabajar en el PDR, podemos dar todas las ideas que tenemos, las que hemos visto en esto, porque seguramente, repito, para los territorios no valen los PDRs 2007, 2015, 2013, no valen 2014. Pero debería ser algunas comunidades donde ya están corta y pega, que es lo importante para prestar cuanto antes. Y el tema del multifondo, y termino. Hay también una orientación, he visitado 6 o 7 comunidades autónomas últimamente, de reducir el número de grupos. Aragón se les ha hecho una encuesta a ver qué pensaban, en Extremadura, tal, y casi todos hablan, y ya a mí me empieza a buscar el tema de la ley de desarrollo rural. Si erais tantas zonas, si erais la mitad de las zonas, si erais 150 zonas a la mitad, 160, sois 264 grupos, podíamos reducir, ampliar territorio. O sea, si el grupo lo quiere, la autonomía del grupo, entonces ahora tenemos una posibilidad magnífica, el multifondo. Multifondo. Ahí se ha visto un ejemplo clarísimo del curso de Esparcia. Hagamos FEADER para los 264 grupos y trabajemos FEDER y Fondo Social Europeo si queremos uniendo territorios para ser más amplios como el de los medios. Y no hay ningún problema. Yo lo estoy viendo en Extremadura. Esto es una opinión personal mía, lo de la red, que no lo hemos analizado. Para mí, en Extremadura, perfectamente podríamos seguir siendo los 24 con FEADER y en el tema norte trabajar FEDER en conjunto, como iba la ley, trabajar Fondo Social en conjunto, la playa con Portugal en conjunto. Ningún problema. Y podríamos tener más fondos, más territorio, más hablar de comunidad
y menos también tanto a veces de territorio, poder llevar a cabo este periodo. Compañeros, vamos a intentar cerrar bien, porque nos van a examinar con lupa. Vamos a presionar en cada comunidad autónoma, en cada territorio y en el Estado español para que se cumpla la normativa europea, que no se va a cumplir. Se van a dejar libertad a los estados para que hagan lo que puedan hacer. Vamos a intentar que líder podamos todos en conjunto tener una normativa parecida, que ahora no existe para nada en las comunidades autónomas. Vamos a intentar que con el multifondo, a eso que se nos ha puesto ahí, podamos llegar hasta cada uno de los últimos rincones de cada uno de los territorios rurales de este país. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y sobre todo, enhorabuena, Eduardo, y muchas gracias por habernos invitado a estar aquí, a participar aquí a las redes. Bueno, yo, como ya ha explicado claramente la bota malaya Aurelio, en esa bota que nos han metido, en la que estamos encorsetados ahora mismo, y las aperturas que tenemos por todas partes, pues bueno, vamos a hablar un poquito más de cómo vemos esto que se nos presenta ahora mismo. Y yo creo que lo primero que se nos presenta es, como ya expresó Rosa Gallardo, esos desafíos que se plantean ahora mismo de cara al contrato de asociación en el tema de cómo está España, este elevado desempleo juvenil, esa baja productividad, esa creciente en pobreza y en exclusión social, esas grandes dificultades para competir las pymes, o escasa o nula presencia en los mercados internacionales, la innovación, la investigación en el sentido cómo está de débil, y además en la poca participación que hay del sector privado en ello, y la escasa o nula utilización que se ha sido por lo menos adecuada de lo que son los recursos naturales. Entonces, son cuatro cosas en las que líder no solamente puede hablar, porque hablar es muy fácil, pero podemos participar, podemos trabajar. El territorio rural está implicado en esto. Líder del territorio rural, podemos participar, podemos animar para resolver esa problemática que tenemos en estos momentos. Yo, como decía antes de la presentación, yo soy agricultor, yo estoy aquí como representante del sector cooperativo, soy presidente de la cooperativa. Eso me permite tener una visión panorámica, no tener eso del alma partida, como muchas veces se quiere plantear entre la agricultura y el desarrollo rural. Nada más lejos de la realidad. Eso es quien quiere buscar guerra, buscar votos en algún momento determinado, y por eso necesita dividir para vencer. El estar en el sector rural, el ser agricultor y el promover el desarrollo rural, eso nos permite además tener esa visión, esos 360 grados de visión. Me parece muy positiva la postura del Reglamento de Paz, en lo que plantea como un desarrollo territorial equilibrado, teniendo en cuenta lo que es el mantenimiento de ese tejido social, ese tejido socioeconómico, en hacer más tupido ese tejido. No podemos plantear un territorio donde solamente haya un modelo de explotación, como algunos pretenden. No podemos plantear un territorio donde solamente haya agricultura. Eso es inviable, eso no puede funcionar en ningún momento. Hay distintos modelos estructurales de agricultura, y eso además enriquece al territorio. ¿Lo enriquece de qué manera? Permite la diversificación, permite nuevas actividades, permite la complementación, permite el acercarnos, dinamizar los mercados locales, embellecer el territorio. Veo a José Emilio, que ha entrado allí, muy aburrido, le recuerdo, en una mesa redonda que casi estamos allí todavía, en Cáceres, que estaba yo, bueno, no veía por dónde cortar, y dijo una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Debemos hacer de los territorios un lugar de los que estemos orgullosos de invitar a nuestros amigos. Es decir, eso, de una forma muy sencilla, define lo que debemos conseguir de esos territorios. Pero que al mismo tiempo, cuando conseguimos tener esos territorios, en ellos convive ese pequeño agricultor, ese gran agricultor. Y también ese activo, que de no encontrar una complementación, de no encontrar una actividad alternativa, sería un desplazado. Y ese puede ser el hijo de cualquier agricultor. Mi hijo puede ser. Tantas bobadas de si hacemos tanatorios, si hacemos no sé qué, si hacemos no sé cuál. Ahí precisamente recalan todos los activos que no tienen cabida en un sector que ha buscado de forma errónea, y lo digo y lo repito, en la extensificación, el modelo de viabilidad. Eso desplaza activos y eso despuebla los territorios. Hablamos también positivamente la inclusión de medidas relacionadas con la mitigación del efecto del cambio climático, la volatilidad del mercado, la utilización eficiente de los recursos naturales o la inclusión, que tiene que ser, de la cohesión social en los territorios rurales. No podemos pretender en la Unión Europea que dentro de 20 años tengamos más desigualdades en los territorios que teníamos hace 20. Por el camino que vamos podemos conseguirlo. Y yo valoro positivamente, por lo que
por el hecho de tener esa visión, pues el hecho de que haya una ayuda específica, la agricultura ecológica tiene una medida específica. Y es bueno que se haya mantenido algunos porcentajes mínimos para asegurar financiación de determinada línea. Y valoramos positivamente la importancia que se le da a los grupos de acción local en este nuevo escenario. Y también valoramos que se amplía la composición de ellos. Y dice Aurelio, tiene razón, en esa relación que tenemos que tener rural-urbano, hay que tener una consideración hacia la opinión de un rural. Decía Jesús Casas, tú se lo dirías muchas veces, es que yo no puedo considerar a la hora del desarrollo rural igualmente la opinión de un señor que está en el campo, de un señor que vive en el campo, del señor que vive en la ciudad. Tengo que analizar que el señor que está en el campo tiene una opinión cimentada en la realidad. El señor que está en la ciudad muchas veces no está tan cimentado en la realidad porque no tiene esa perspectiva del mundo. Se nos critica muchas veces a los grupos de acción local de un agotamiento de ideas, de un encorsetamiento, de que estamos un poco metidos dentro de nosotros mismos, una especie de endogama, y que hay un agotamiento de ideas. Bueno, bien, eso salió en un estudio que se hizo sobre las oportunidades de empleo y decíamos, vamos a ver, es necesario incorporar ideas rompedoras, ideas que vengan tal vez que sean aquellas innovaciones que buscamos en un momento y que pueden venir de la mano del mundo urbano, evidentemente, pero siempre sin ese sentido que ha tenido el mundo urbano de dominancia sobre el mundo rural. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Y es que es necesario dejarlo claro, ¿no? En cuanto a la cantidad de fondos que se destinan, ese 5% que la Unión Europea tiene que poner en esos reglamentos, porque de otra forma ya puede que ni se llegasen a aplicar, como bien decía Aurelio, ese recorte que se produjo cuando primeramente sacábamos pecho porque aplicábamos más y después por la puerta de atrás lo reducimos. Pues, bueno, 5% de FEADER puede ser lo suficiente, puede ser suficiente, siempre y cuando que podamos ir utilizando los otros fondos del marco estratégico. Porque la única excusa que nos ha dado esto, cuando hemos argumentado que además tenemos experiencia y que se ha estado practicando esta utilización de fondos en marcos anteriores, es que son de una gran complejidad. Oye, no sé si será porque a mí tengo un poco de problema de oído, pero a mí eso me suena a trabajo. No es que sea complejo, es que da más trabajo. Y yo, sinceramente, señores, creo que en un momento como el actual, donde hay 5 millones de personas que están esperando un trabajo, pretender ese argumento, cuanto menos, me parece cínico. Vamos a dejarlo. No se puede argumentar. No se puede argumentar que es complejo porque cueste trabajo. Porque de ello puede depender que muchas de esas personas que no tienen el trabajo y que les gustaría tener esa complejidad, puedan encontrar. Creo que ante eso tenemos que ser tajantes. Y si no se aplica ese multifondo, el FEDER tiene que subir al 10%. Porque de otra forma no se puede hacer desarrollo. Desde RADER hemos hecho un cuestionario entre los grupos de acción local para ver bueno, pues, qué opiniones tienen, qué es lo que aportamos, qué es lo que tenemos que llevar esos primeros papeles a las mesas de trabajo. Nos hemos comprometido además que vamos a ir elaborando. Y lo primero que aparece por todos los grupos es que es necesario un PDR 18, un PDR nacional. Algo que haya a nivel nacional que en ningún momento debe meterse en las competencias que tiene cada comunidad autónoma, ni muchísimo menos. Pero eso es un más a más. Es algo que va a permitir que haya a nivel nacional más interrelación, más homogeneidad. Que no haya esas divisiones que son tan sutiles como infranqueables dentro de los propios territorios. Ha habido una red rural nacional que ha permitido unos proyectos de cooperación que al final se tuvieron que hacer con fondos propios por el problema que en su momento hubo que repartir el FEADER porque eso nos corresponde a nosotros y no a ti, y Jesús con toda la intención tuvo que repartirlo y como había dinero en un momento lo puso en marcha y ha sido exitoso. Ha sido una verdadera maravilla, pero el éxito dependía de que había dinero y no lo hay. Con lo cual ese PDR 18 es necesario. Lo que no es necesario es que se esté planteando como una oportunidad el trasvase de fondos entre pilares. Eso es una auténtica barbaridad. Porque al final el trasvase todos sabemos hacia dónde va a ir. Los procesos de osmosis sabemos todos concentrados. Entonces sabemos que eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido.
Hay una necesidad, y así lo detectamos en los grupos, de homogeneizar las tramitaciones de los expedientes. No puede haber 17 programas diferentes. Tiene que haber una mínima de elegibilidad común en todas las comunidades autónomas y tiene que haber unas propuestas de máximos de baremación. No puede haber una diferenciación, que cuando pasas hacia Extremadura haya un modelo y cuando pasas hacia Córdoba haya otro. O sea, es que no puede ser, o hacia Murcia, o hacia... Eso no tiene mucho sentido. Y tiene que haber una unificación en cuanto a los criterios administrativos sobre el terreno. Una serie de cuestiones técnicas, y se ha hablado de los anticipos de ayudas, que por lo que se ha demostrado en este periodo que estamos pasando, es necesario que se pongan en práctica. Pero un sistema de anticipo de ayudas realmente eficiente. Un sistema de anticipo de ayudas que no sea, bueno, te voy a dar y después ya veremos a ver cómo te voy a compensar, porque los reembolsos que en este marco se han planteado, dadas las deficiencias que evidentemente existen, pues han sido traumáticos. Y al final lo que produce es que el emprendedor está estrangulado. Y en muchos casos, ahí no hay un caso de desahucio, sencillamente es una ruina, una quiebra. De un promotor que intentó hacer algo y como no le llegaron a tiempo las ayudas, le machacaron. O sea, si lo que estamos promoviendo es para que cuando encontramos un mirlo blanco, le animemos y le animemos a que caiga de matapájaros, eso no puede ser de ninguna de las maneras. Hay que simplificar administrativamente, no podemos tener 17 programas informáticos cual o cualquier. Tiene que haber compatibilidad con las ayudas. Si tenemos fondos europeos que nos dicen que podemos cofinanciarlos con fondos propios, si hay un fondo propio en una administración, en una consejería de presidencia, en un fondo de cooperación local, en una diputación provincial, ¿por qué no se va a poder cofinanciar? Volvemos a la misma. Por su complejidad. Complejidad no, por su trabajo. Por su trabajo. Si ese fondo es propio, puede cofinanciar y no hay por qué excluirlo a priori por el hecho de que eso ya no me va a complicar tanto la vida. El tema de las pymes, comunidades autónomas donde no hemos podido participar, las pymes no podían estar. Con lo cual, yo estoy en el mundo cooperativo, hay de aquella cooperativa que no factura un mínimo de 2 millones de euros, con lo cual ya no es pyme. Hay de aquella, pero que si no factura más de 2 millones de euros ya lo puede cerrar la cooperativa. Pues resulta que aquí, en vez de considerar la escala social, la economía social y ponderarlo, no, sencillamente usted ya no es pyme, ya no puede participar aquí. Y después, otro problema que hemos tenido serio ha sido que, bueno, pues ante la que ha caído y la que está cayendo, muchas comunidades autónomas se han visto la necesidad de reducir los fondos que aportaban al mismo tiempo que la Administración General del Estado, donde han podido, han elevado el nivel de cofinanciación del FEADER, así se lo han aceptado, pero en el fondo es que donde había un montante así, se ha quedado en un montante así. Y que como la gestión depende de un porcentaje de ese montante, pues al final, cuando estamos casi cerrando, nos quedamos sin el último tramo para poder hacer. Eso es una auténtica barbaridad. Y en el próximo marco hay que proponer un modelo de gestión que esté, no digo separado, pero sí perfectamente blindado dentro de ese marco. Donde esté calculando lo que tiene que cobrar cada persona en función de su cargo. Y donde además se prorratee exactamente ese porcentaje por la duración exacta del marco. Y en el caso de una ruina sobrevenida, que cualquier situación problemática que sea siempre puede empeorar, no se toque esa medida. Porque de lo contrario, lo único que produce es un verdadero problema para los propios que, como yo, firmamos los contratos y que ahora no tenemos ni con qué rescindirlos, y problemas para un compromiso que hemos adquirido que dice que vamos a cerrar el día 31 de diciembre de 2015 y al final vamos a tener que ir a cerrar en algunos casos el presidente con algún secretario que tenga al lado o con alguno que tenga allí de buena voluntad si lo quiere hacer. Y por último, el tema de cooperación. Yo creo que es necesario que se puedan, a diferencia de este marco, que se puedan acometer proyectos de cooperación con total libertad, bien sean dentro de la propia comunidad autónoma, bien sean a nivel nacional o transnacional. Y que todo eso esté contemplado dentro de los propios cuadros financieros del grupo. Que no dependa, después de la discrecionalidad, de te voy a dejar o no te voy a dejar, o de que tengamos o no tengamos un programa más allá de nuestra comunidad autónoma. Son pequeñas matizaciones que después en el debate podemos hablar sobre ellas, pero que en definitiva
constituyen para nosotros un gran problema, al margen de que, como decía Aurelio, con el sentido determinado, lo que no entiendo es que estemos debatiendo sobre el líder en estos momentos, cuando teníamos que dar por hecho de que el líder es una herramienta que pocas o ninguna ha dado los resultados con tan poco dinero que ha dado. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, pues darle las gracias a Eduardo por la invitación y por permitirme pues expresar aquí un poco mi visión personal sobre esta cuestión y dejaros algunos elementos de reflexión para el debate ahora o posterior, si no da tiempo hoy, ¿no? Un placer también estar en esta mesa con la gente con la que estoy. Efectivamente, decía Aurelio que hemos compartido muchos ratos, pues es así. Tuve la oportunidad de participar en la elaboración y negociación de toda la programación 2007-2013 a todos los niveles, desde con las comunidades autónomas y con el sector, a nivel del Ministerio, que era donde yo estaba, y luego negociarlos con la Comisión Europea. Y por lo tanto pues conozco las dificultades que esto tiene y lo que a veces es aparentemente sencillo y que luego pues resulta que es complejo, porque los interlocutores, los actores con los que se trabaja, pues son numerosos. Desde luego, lo que está claro, yo creo que aquí Aurelio y José Andrés lo han dejado medianamente presente, es que las redes son absolutamente importantes. No se puede hablar de política de desarrollo rural sin contar con las redes de desarrollo rural. En España tenemos la enorme suerte de que hay una estructura asociativa construida con mucho esfuerzo a lo largo de estos 20 años, basada en grupos de acción local, y esos grupos a su vez se estructuran en las redes que ellos representan y, lógicamente, cuando se hable de una cuestión que afecta al desarrollo rural, entendido en su concepto amplio, porque no puede ser entendido de otra manera, hay que contar con las redes de desarrollo rural. Algunas cuestiones que yo quiero poner sobre la mesa para no quitarle tiempo al debate, que era un poco el objetivo principal de esta sesión, son las siguientes. Como os decía, yo participé en esa negociación del 2007-2013. En aquel momento decidimos, de forma consensuada con las organizaciones agrarias, con las redes de desarrollo rural, que estaban en aquellas mesas de trabajo, allá por el año 2007, que el enfoque líder contara con al menos el 10% de los fondos del FEAD. Ha hecho Aurelio mención a esa cuestión. Yo creo que fue un avance muy importante. Yo era de los que pensaba que la inclusión de lo que antes era una iniciativa comunitaria, es decir, una experiencia piloto que había que probar si funcionaba o no, se comprobó que funcionaba y pasó a formar parte del reglamento del FEAD, del Reglamento de Desarrollo Rural, es un paso absolutamente trascendente, o así lo entendí yo en su momento, para el futuro de la metodología. Nunca antes una iniciativa comunitaria había pasado de ser iniciativa comunitaria con teóricamente pocos fondos a pasar a formar parte de un reglamento concreto en el marco de una política tan importante como la PAC, que muchas veces nos tratamos de decir que es la única política comunitaria de verdad. Bueno, pues en esa política comunitaria el líder consiguió entrar en el Reglamento de Desarrollo Rural. Estoy convencido, absolutamente convencido de que por méritos propios. Bueno, pues entró en el Reglamento de Desarrollo Rural y lo que parecía que iba a ser un éxito tremendo ha acabado convirtiéndose en un fracaso, o en algo que nos parece como un fracaso. Es curioso que esto lo veamos así hoy. En aquel momento, cuando se elevó al 10% la aportación mínima del FEADER para los grupos de acción local, a su vez se llegó a un compromiso importante de aportación de fondos nacionales. El líder, en el año 2007, se presupuestó en toda España con más de 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros para 200 de tantos grupos, 264 grupos, en 7 años en todas las comunidades autónomas. Las circunstancias del periodo de programación, la crisis económica, lo que sea, ellos mismos han hecho mención a algunas cuestiones con las que estoy prácticamente al 100% de acuerdo, ha hecho que al final ese 10% se convierta en el 5%, que se viera como una competencia con los fondos que iban destinados a los agricultores o a la agricultura, de forma injusta, porque las dos cosas son necesarias y ambas cosas están integradas en el mismo concepto de desarrollo rural o de medio rural y no podemos prescindir de ninguna de las dos visiones. Bueno, pues todo esto ha hecho que al final lo que parecía que era un gran éxito acabe siendo un éxito menor o incluso podemos decir que un fracaso. Una pena porque la apuesta yo creo que era decidida por parte de la Comisión cuando incluyó esto en la propuesta de reglamento, cuando incluyó la iniciativa comunitaria del reglamento del FEAD. Y ahora estamos en una situación
compleja. Yo creo que hemos tenido dos ponencias interesantísimas esta mañana, tanto la de Rosa Gallardo como la de Rosa Cobo. Rosa Cobo nos ha puesto encima de la mesa el planteamiento del Ministerio de Hacienda y de Economía en este momento sobre la cuestión. Yo personalmente no la comparto. Creo que ante la escasez de fondos evidente con la que se van a enfrentar los grupos de acción local, limitar de partida la posibilidad de que los grupos gestionen varios fondos comunitarios es un error desde mi punto de vista. Creo que hay que hacer el esfuerzo, y que desde luego no hay una alternativa distinta a la metodología LEADER que no sea la misma metodología que ya conocemos, que aplica la administración pública para todo el resto de ayudas públicas. Es decir, aquí estamos hablando de dos conceptos distintos: lo que se hace con la ventanilla de la administración y lo que se hace con la ventanilla de los grupos de acción local. No tenemos más. No es que... es más, somos muy afortunados porque en el desarrollo rural tenemos dos ventanillas, en el sentido de que existe la posibilidad de que directamente los actores del medio rural decidan que es o no beneficioso para el desarrollo de sus pueblos, de sus territorios rurales. Hombre, yo creo que ¿cómo podemos negar esa posibilidad, ¿no? Yo creo que la estamos negando en cierta manera porque la previsión de fondos es la que es. España va a recibir menos fondos comunitarios que en el periodo 2007-2013, a precios constantes, eso es evidente. Los grupos de acción local van a contar con un mínimo que establece el reglamento del 5%. Es una cofinanciación la que van a tener del 80%, es decir, ese 5% del FEADER va a representar el 80% del gasto público en los grupos de acción local, porque es muy difícil que ninguna administración pública disminuya ese porcentaje máximo de cofinanciación del 80% poniendo fondos propios, por la situación en la que estamos. Es evidente que eso es muy difícil que ocurra, con lo cual, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, estamos hablando que los grupos de acción local pueden contar con unos 400 millones de euros de gasto público en este periodo 2014-2020. Recuerdo que en el 2007-2013 presupuestábamos 1.600 millones de euros. Y es más, existe la posibilidad, que yo lo apuesto a que es bastante probable, José Andrés también hacía mención a ello, de que exista un trasvase de fondos del segundo pilar de la PAC al primer pilar de la PAC. En las ponencias de esta mañana se nos ha puesto sobre la mesa un poco la visión general de lo que es la política de fondos estructurales, de lo que es el marco común estratégico, cómo es todo ese proceso de decisión, y nosotros nos encontramos con un fondo del FEADER que está dentro de la PAC, pero al que se le considera para muchas cuestiones como un fondo estructural. De hecho, hace unos años, hace unos periodos de programación, el FEO Orientación, que era lo que hoy es el FEADER, se consideraba un fondo estructural. Bueno, está a caballo entre las dos cosas, pero forma parte, ese fondo, el FEADER, forma parte de la PAC. Bueno, pues en la PAC, el acuerdo del marco financiero plurianual, en lo que respecta a la subrúbrica 2, que es la que nos afecta, la que financia la agricultura, el desarrollo rural, las políticas pesqueras, prevé que puedan trasvasarse en España, por las características propias de España, por hechos históricos, digamos, el 25% de los fondos del segundo pilar de la PAC al primer pilar de la PAC. Y hay un riesgo evidente de que eso suceda, porque el primer pilar de la PAC no requiere cofinanciación. Yo me llevo el 25% de fondos de la Unión Europea de un sitio en el que me obligan a poner dinero mío cuando no lo tengo, lo pongo en otro sitio en el que no necesito poner dinero propio y resuelvo un problema, pero bien gordo y de golpe. Si tenemos eso en cuenta, el 5% del FEADER para los grupos no va a ser el 5% sobre los 7.300 millones de euros que ha anticipado el Ministerio que va a tener España. No, va a ser el 5% sobre el 75% de esos 7.300 millones de euros. 300 millones de euros. Claro, es complicado desarrollar políticas realmente efectivas de esa forma. Yo quiero dejar esta reflexión económica porque me parece que es fundamental. Cojo también un dato que decía el profesor Esparcia, de que se preveía pues unos 3 millones de euros por grupo. 3 millones de euros por grupo, por 224 grupos, 1.000 millones de euros, ¿no? Y estamos hablando de que probablemente se quede en una cifra cercana a los 300. Eso no significa que no haya que hacer
cambios, que no haya que innovar, modernizar, renovar, a lo mejor hay que fusionar grupos, a lo mejor hay que plantearse el territorio de otra manera, es decir, hay muchas cosas por hacer en ese sentido. Y probablemente, a lo mejor no hay que mantener esos 234 grupos, son reflexiones que hay que hacer, evidentemente, pero va a dar para poco, es evidente que va a dar para poco. Y lamentablemente esto va a ocurrir en otro momento en el que la Comisión Europea nos pone encima de la mesa un auténtico caramelo para quien quiera hacer cosas innovadoras, cosas, a mí me parece que interesantes para las personas a las que van destinadas las políticas. Por primera vez, vamos mucho más allá que en el 2007, en esta ocasión es que el enfoque líder se utiliza como modelo para cualquier fondo estructural. Lo que está diciendo la Comisión Europea es, puede utilizar el enfoque líder, la metodología líder, el enfoque ascendente, todas estas cosas que hemos hablado tanto esta mañana y en muchas ocasiones, puede usted utilizarlo para gestionar fondos de cualquier tipo. No el FEADER, no, el FEDER, el Fondo Social Europeo, en áreas urbanas, en zonas costeras con el Fondo de la Pesca. O sea, bueno, es increíble, ¿no? Es decir, la herramienta está a disposición. Otra cosa es que no se aplique la herramienta, pero lo que hay que dejar claro es que la herramienta está a disposición. La Comisión Europea ha sido, en este sentido, bastante ambiciosa. A mí me parece que la apuesta por el modelo de desarrollo local, de comunidades locales y su generalización, me he leído la guía metodológica que propone la Comisión a los Estados miembros, en la que han trabajado las direcciones generales afectadas, no solamente la de Agricultura, sino la de Serregio, la Dirección General de Empleo, y todas las que tienen algo que ver con los fondos comunitarios. Bueno, la guía es, una apuesta decidida por ese modelo. No significa que aquí haya que apostar por eso, pero vamos, yo me quedo con esa apuesta, evidentemente. Y creo que las posibilidades de multiplicar, de ir más allá de lo que hasta ahora ha sido el enfoque líder, de diversificarlo todavía más y de apostar por aquellas cosas que realmente son buenas en la metodología y en el funcionamiento de los grupos, pues está, digamos, al alcance de la mano. Es decir, que es una decisión, pues una apuesta política, evidentemente, en un sentido o en otro. Creo que aquí es una cuestión de la Administración General del Estado y también de las comunidades autónomas. No solamente es una cuestión de las comunidades autónomas, no solamente es una cuestión de la Administración General del Estado. Creo que la existencia o no la existencia de un programa de desarrollo rural de ámbito nacional, es el 18º programa al que hacía referencia José Andrés, es una posibilidad de que determinadas cuestiones que ahora mismo no se pueden financiar, no solamente de los grupos de acción local, sino de cualquier otra medida de los reglamentos de desarrollo rural, que también son muy importantes y que podrían gestionar los grupos si se tomara esa decisión. Cualquier medida del reglamento de desarrollo rural, como decía, puedan desarrollarla los grupos de acción local. Bueno, y esas medidas que ahora mismo no tienen cabida en los programas regionales, se puedan aglutinar en un programa de ámbito nacional. Sin menoscabo de que, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la competencia dentro de la comunidad autónoma lo lleven los programas de desarrollo rural regionales. Esto no se podía hacer en el año 2007. La normativa comunitaria impedía que hubiera un programa nacional, que no fuera de la red rural nacional, y esto fue lo que ocasionó los problemas para luego poder financiar cooperación a través de la red rural, a lo que hacían referencia también ellos. Ahora sí se puede hacer. No, pues a lo mejor hay cosas que se pueden regular en ese ámbito, que se puede hacer una aportación extra de fondos en otro ámbito competencial y en otro ámbito presupuestario. Y el dinero, evidentemente, se pone en un sitio o en otro. Hay que priorizar. Hay que priorizar. Esa es la clave. O sea, cuando hay poco dinero tenemos que priorizar. Si esto se considera una apuesta, hay que priorizarlo. Y hay que apostar por ello presupuestariamente. Cofinanciándolo, claro que sí. Y poniendo otros fondos, claro que sí. Y si no, se está apostando por otro modelo. Evidentemente, perfectamente legítimo. Perfectamente legítimo. Pero es clara la no apuesta por esta metodología que ha tenido parte de la culpabilidad de la mejora de la calidad de vida en el medio rural en España en los últimos 20 años, que es evidente. Y no solamente en generación de empleo, que muchas veces caemos en la cuestión de la generación de empleo y de las actividades productivas. Y en el efecto multiplicador, por ejemplo, de cuántos euros privados se ha conseguido movilizar en el medio rural por un euro público que viene de Bruselas o que viene del Ministerio de la Comunidad Autónoma. Muchas veces caemos solo en eso, pero hay muchísimas otras cosas. Ellos lo han transmitido claramente. ¿Qué mejor que ellos para transmitirlo? Yo creo que ha quedado tan medianamente claro que muchas de las cosas que yo estoy diciendo posiblemente sobren, ¿no? A la vista de las intervenciones precedentes. Entonces, ¿que ha habido errores? Claro que ha habido errores. ¿Que hay problemas de gestión en los grupos? Claro que hay problemas de gestión en los grupos.
¿Que hay grupos que funcionan mal? Claro que hay grupos que funcionan mal, igual que administraciones, empresas, organizaciones agrarias, empresariales, colectivos de todo tipo. Hay cosas que funcionan bien y cosas que funcionan mal. Y la forma de que eso funcione mejor, en global o en general, no es coartar la autonomía de los pueblos, que es otra cuestión que quiero dejar encima de la mesa. Ha habido comunidades autónomas que voluntariamente han apostado por controlar al detalle el funcionamiento de los grupos. Y eso lo que hace es cargarse la metodología, cargarse lo que es la filosofía del enfoque. Si por encima tiene que haber alguien controlando dónde se pone el dinero, resulta que quien está decidiendo lo prioritario en un terreno rural, un territorio rural, no es el actor del territorio rural. Para nada. Es la administración pública, lo cual es muy legítimo. Pero para eso no hace falta un grupo de lugar. Una cosa es que haya que fiscalizar el gasto, que haya que tener control sobre los pagos. Pero no se puede decir en un programa de desarrollo rural, usted financia esto y esto. No. Ya será el grupo el que decida lo que se financia y lo que no se financia. Que es una de las cuestiones que ya ha habido problemas en este periodo, por lo cual imagino que lo va a haber en el futuro. En cualquier caso, y para cerrar y no extenderme más, para que podamos comentar en el debate, no quiero dejar esa visión negativa de la cuestión. Creo que los grupos tienen muchas probabilidades de seguir adelante funcionando bien, porque seguro que hay territorios en los que las administraciones se dan cuenta de que realmente es un método o una metodología eficaz, porque es la que refleja los intereses verdaderos de aquellos que viven en ese territorio. Y eso no se puede limitar. Y además hemos tenido la enorme suerte de que la Comisión Europea lo haya visto reiteradamente y esté poniendo incluso este modelo de ejemplo para el desarrollo de áreas urbanas con dificultades, ¿no? Decían esta mañana tanto Rosa Gallardo como Rosa Cobo, ¿no? Es decir, ¿qué mejor que eso? Es decir, lo quieren exportar, no nos limitemos nosotros, ¿no?, en el ámbito del desarrollo rural. Bueno, pues nada más y muchas gracias.